reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético a través de las pantallas de Canal 24 Horas, 24horas.cl y, como siempre, reporteminero.cl, hablando de minería, energía, las dos principales industrias productivas del país. La recuperación de los viajes corporativos confirma que la presencialidad sigue teniendo un peso decisivo en la forma en que las empresas operan, negocian y construyen relaciones de confianza. Aunque las reuniones virtuales se instalaron con fuerza, para qué decir en la pandemia, sectores como la minería, la ingeniería y la construcción han vuelto a demandar una movilidad intensa, asociada a visitas técnicas, coordinación de proyectos y también presencia en terreno. Según cifras del sector, este segmento de hecho ya supera los niveles de 2019, mientras que las compañías enfrentan un mercado aéreo más exigente, con alta demanda hacia destinos del norte del país. Ahora, ¿cómo planificar mejor, controlar los gastos, clave eso, y evitar que viajar se transforme en una presión adicional para los presupuestos de las compañías, de las organizaciones? Sobre este tema estaremos conversando con Juan Pablo Amenábar, gerente de Cocha Corporate. Además, conoceremos la historia de María Elena, comuna del desierto de Atacama que cumple 100 años y que mantiene un rol estratégico, tanto por su tradición salitrera como por su creciente vínculo con las energías renovables. También abordaremos cómo la minería avanza en el uso de agua de mar, desalación y reutilización para reducir su dependencia de las aguas continentales, esto en medio de la escasez hídrica y mayores exigencias ambientales. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria, acompáñenos, comenta el capítulo de hoy en X, utilizando el hashtag Reporte Minero. Bueno, lo comentábamos, traslados a faenas, visitas técnicas, reuniones con proveedores, supervisión de proyectos, mantenciones, auditorías. ¿Para qué decir? También la coordinación con equipos en terreno son algunos de los puntos que forman parte de una dinámica permanente que exige conectividad, planificación y capacidad de respuesta. Sin embargo, el alza en los costos de los viajes, la volatilidad de las tarifas aéreas, la disponibilidad limitada de rutas hacia zonas mineras y la compra de pasajes con poca anticipación, y que eso presiona el precio, evidentemente, están presionando los presupuestos de las compañías. Frente a este escenario, la gestión de viajes corporativos se vuelve cada vez más estratégico para la minería. Vamos a conocer herramientas que buscan apoyar a las empresas en la búsqueda de mejores tarifas. Bajo ese contexto, estamos para eso en el estudio con Juan Pablo Amenábar, gerente de Cocha Corporate. Juan Pablo, un placer, gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. A ver, ¿cuál es el contexto hoy? Yo lo introducía de alguna manera, pero desde la visión de ustedes de Cocha Corporate, en términos de los viajes corporativos, de los traslados corporativos más bien. Sí. Bueno, a ver, el mundo empresarial, efectivamente, como contaba en la introducción, desde que se inició la pandemia a pospandemia, la verdad que se ha reactivado muy fuerte. Totalmente. Y sobre todo lo que está vinculado al mundo minería. O sea, si uno mira datos estadísticos que, por ejemplo, publica la Junta Aeronáutica Civil, el 30% de los pasajeros domésticos hoy día de se están moviendo hacia Calama y Antofagasta. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Hay cada vez más noción o más preocupación por parte de las empresas, porque hay una serie de, por un lado, algunas leyes que se están implementando en el país que generan, obviamente, alzan los costos, como por ejemplo en remuneraciones, etcétera. Pero adicionalmente a eso, esta industria que ha ido creciendo, pero adicionalmente ha ido creciendo en la región. O sea, si tú miras, no sé, la Tampo, que se ha posicionado en la región, y sí, claro, las otras aerolíneas, como por ejemplo JetSmart, han ido abriéndose a otros mercados. Entonces, toda esa configuración de oferta hace que de alguna manera, cuando tú ves el norte, esa concentración de alguna manera, como cuando uno lo estudió en la universidad, oferta y demanda, independientemente de que te planifiques bien, anticipes, etcétera, son destinos que hoy día están muy fuertes y sobre todo por tú, turnos 4x3, los lunes en la mañana, carísimo, por más que te adelante. Porque y los cambios de turno. Y porque ya son altamente demandados, ya no es solamente el viaje de un punto a otro por una cosa ocasional o por un tema turístico. Aquí hay trabajo y de semana por semana y vamos repartiendo, ¿no? Exactamente, hay una planificación, yo iba aprendiendo con el tiempo entre los turnos 7x7, los 10x10, 14x14, claro. Y son series muy largas. Entonces, todo eso finalmente va utilizando la capacidad, los aviones son limitados y obviamente ahí nosotros estamos en la mitad tratando de unir nuestra gestión. En fondo es unir las puntas, ¿cierto? Proveedores con clientes para de alguna manera tratar de optimizar ese presupuesto que obviamente las empresas planifican para ir gastando año a año. Claro, eso en el contexto de la industria, Juan Pablo, pero también que se van sumando elementos que son bien de la contingencia, ¿no? Por ejemplo, el tema del petróleo, los costos de la energía. También me influye, me imagino, en esta alza en los pasajes y por ende también en esa presión a los presupuestos. Tal cual. Bueno, desde que se inició la guerra, ¿cierto? El 28 de febrero, si mal no recuerdo, han pasado ya un poco más de 3 meses.
Muchas veces pues, tú me toca conversar con la empresa y te dicen, oye, el precio del barril como que ya se ajustó. Bueno, una cosa es el barril, el crudo, y lo otro tiene que ver con la aerolínea. Neto, claro, pero la aerolínea usa otro combustible que se llama el jet fuel, ¿ya? Que de hecho es más parecido a la parafina incluso. Y ese combustible, que durante, te diría, los últimos 2-3 años se situó entre 90 y 100 dólares de costo, subió a un pic de 209, 210 dólares en abril. ¿Ya? Y hoy día está más o menos en torno a los 140 dólares. Cuando siempre hablamos del barril de petróleo, el Brent, el WTI entre 90 y 100, aquí estamos hablando de 200 dólares. Exactamente. Entonces, esto efectivamente se duplicó en valor. Por de alguna manera una tormenta perfecta, por un lado, entre el estrecho de Hormuz, ¿cierto? Que más o menos salían los datos, 1 de cada 5 litros de combustible se producen allá. Por otro lado, tienes refinerías, porque tú en Estados Unidos, que fueron cerrando. Y adicionalmente la dependencia que tiene puntualmente Chile, que tiene que importar, según las estadísticas que vi hace poco, era entre un 70 y 80% del jet fuel lo importa Chile. No lo produce, no lo refinan acá. Claro. Entonces se genera una presión donde hay una competencia, donde en el fondo hay menos jet fuel en el mercado, todas las aerolíneas compitiendo de alguna manera con gran parte de lo que se produce en Estados Unidos y con la demora de que efectivamente ese combustible llegue. Entonces eso también generó un alza, que es donde uno dice, oye, qué raro que el combustible, entonces la aerolínea sube de 100 a 200, cuando no tiene ninguna relación con lo que pasó de alguna manera con el Brent, el WTI, etcétera. Claro, por eso baja el petróleo, ojalá bajara más, digamos, pero los pasajes... viene con un desfase. Pero viene con un desfase en ese sentido, ya. Está bien complicada la situación. ¿Cómo lo manejan desde Cocha Corporate? Ahí te quiero preguntar, Juan Pablo Amenábar, desde ese punto, porque claro, uno diría, suben los precios, es un problema para las compañías van a tener que, o están, ahí te hago la pregunta, digamos, están de alguna manera optimizando, haciendo menos viajes dentro de lo posible, porque tampoco tienen mucho margen. ¿Cómo también lo están analizando y el escenario que ustedes también plantean para quienes han trabajado con ustedes, quienes quieren también trabajar con ustedes? Sí, mira, a ver, yo por un lado le digo a los clientes, no se trata de viajar menos, obviamente si los presupuestos están demasiado ajustados se entiende, pero hay formas inteligentes de poder viajar. ¿Ya? Entonces, lo natural que uno tenía relación, y seguramente también si yo te nombrara agencia de viaje, lo natural sería como pensar, me imagino un agente de viaje muy a lo tradicional. La verdad es que nosotros los últimos 10 años hemos implementado y hemos invertido en tecnología, donde, por ejemplo, hoy día tú le entregas una herramienta a una empresa con distintos niveles de supervisión o de roles, ¿cierto? Tú puedes comprar tu propio pasaje, o sea, autogestionarte, o puedes tener un coordinador, como pasa mucho en empresas de ingeniería de construcción, que hay una coordinadora que le compra pasajes en nombre tercero para mover a los 100, 200 o 1000 trabajadores que tienen que moverse semana a semana. Claro, porque es un procedimiento que muchas veces la empresa no tiene el tiempo o no tiene también la expertise para hacerlo de la manera más eficiente posible. Exactamente. O muchas veces iban directo a la aerolínea, ¿cierto? Pero cuando tú vas a la aerolínea, ves una sola aerolínea y estás sujeto al revenue management de esa aerolínea que obviamente te quiere vender su pasaje. Claro. Lo que nosotros hacemos acá es que ponemos a disposición de los clientes todo el inventario turístico, o sea, pues tú simulando el Santiago Calama o el Santiago Antofagasta, tú tienes las 3 aerolíneas con todas las combinaciones posibles. Perfecto. Te permitimos adicionalmente combinar esa aerolínea, o sea, tú puedes subir en la aerolínea A y bajar en la B. ¿Ya? Entonces puedes hacer un concepto de interlining. Un mix de aerolíneas. Exactamente, y eso te permite obviamente también bajar los costos. Pero adicionalmente a eso, que una de las cosas que queríamos contar en este espacio es un desarrollo que acabamos de hacer hace 2 meses atrás, que se llama SmartFare, ¿ya? Como tarifa inteligente. ¿Y qué es lo que hace esto? Finalmente, a las empresas le estamos tratando de plantear de que tú puedes implementar o definir ciertos parámetros o políticas de viaje, como por ejemplo la anticipación de compra, ¿cierto? Lo hablabas tú antes muy bien de que cuando tú no anticipas mucho, el pasaje suele ser mucho más caro. Que eso nos pasa a todos cuando persona natural, digamos, individual, es así. Tal cual. Pero adicionalmente a esto, nosotros ¿qué hicimos? Pues tuve un ejemplo. En un Santiago Calama, entre las 4:30 de la mañana y 7 de la mañana, que son los horarios fuertes donde la gente sube, porque después tienen que manejar 1 hora o 2 horas para llegar a la faena, hay 10, 12 vuelos. O sea, si tú buscas hoy día un lunes y sumas las 3 aerolíneas, tienes 12 alternativas de vuelo solamente para subir. Y en esa alternativa de vuelo, que obviamente entre 4:30 y 7 tenéis diferencias de pocos minutos, hay diferencia en precio importante, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la herramienta o qué hace SmartFare? Si el coordinador o el pasajero estaba pensando solo en lo que a él más le acomoda a la aerolínea que le entrega sus beneficios, esta herramienta lo que hace es decir, oye, sabes que no estás cumpliendo la política de la empresa y la política de la empresa finalmente te dice que tienes que comprar lo más barato. Es por eso que en el último tiempo hemos dicho que
Cocha Corporate tiene la fórmula para que tu empresa pague siempre el mejor precio. Personaliza de alguna manera el beneficiarse, ¿no? Exactamente. El que la empresa se beneficie más dentro de este escenario que hemos demarcado al principio. Tal cual, porque adicionalmente a eso, y que también me gusta hacerlo con este ejemplo, si tú miras las 3 aerolíneas, las 3 están volando un Airbus 320. Es como que dijera, los 3 tienen un Toyota RAV4. Claro, tienen el mismo modelo, el mismo avión. Exactamente. Y ocupa el mismo combustible porque es la misma distancia. Exactamente. Entonces, finalmente es la optimización, que de alguna manera tú como funcionario de la empresa tienes que ayudar obviamente a conseguir ese máximo local, ¿cierto? Para que la empresa pueda prosperar, para que pueda generar ingresos y pueda seguir creciendo. Entonces, lo hacemos por medio de tecnología. Perfecto. ¿Cómo funciona también esta tecnología, como tú comentabas, SmartFair, pero cuando hay imponderables? O más que imponderables, cuando estoy pensando en la empresa minera o proveedores mineros, no pueden planificar tanto. De un día para otro tienen que ir al norte, tienen que ir a Calama, tienen que ir a Antofagasta, no sé. Sí. Bueno, ahí entra la otra mano que tiene que ver con los flujos de autorización. Entonces, perfecto. Como te comentaba, dentro de esta plataforma que se llama Cocha Traveler, tú puedes tener entonces ex antes este tema de SmartFair, ¿cierto? Donde le enseñamos a la empresa, o le sugerimos a la empresa, mejor dicho, mira, pongan una brecha o una ventana de 30 minutos antes y 30 minutos después. Entonces, si Nicolás, pues tú eligió un vuelo a las 5:30 de la mañana y había uno a las 5:15, que era mucho más barato que ese, te dice, Nicolás, no estás cumpliendo la política. Si hubiese un imponderable o tienes que viajar en, no sé, 2 días de anticipación y es más caro y no cumple la política entonces de tarifas máximas o montos máximos para poder cubrir ese pasaje. Que tú mismo te planteaste. Exacto. O de alguna manera el coordinador o el CFO de la empresa, esto va a un flujo de autorización. Entonces, imaginemos por un segundo, yo soy tu jefe, entonces tú pides ese pasaje y me llega a través de un WhatsApp, Nicolás está viajando, Santiago Calama, y cuesta por tú 320.000, pero me aparece que no está cumpliendo la política de viaje por tu anticipación de compra. Creo que también es interesante porque permite optimizar lo que es el viaje, pero también tener una trazabilidad de cómo se llegó a ese viaje, ¿no? Que para la compañía a fin de mes o ya cuando se están haciendo los presupuestos para el próximo año, el ítem viaje, especialmente las mineras, es súper relevante. También tiene esa característica, ¿no? Exactamente. Como digo, tú puedes programar, no sé, tenemos entre 5 o 6 políticas de viaje para tratar de adecuar o corregir ese mal comportamiento que muchas veces ocurre, ¿cierto? Hay muchas veces que el pasajero elige su máximo local y no lo que de alguna manera le conviene a la empresa. Pero independiente de que pasaras todas esas trabas o yo no estuviera tanto control y estuviera simplemente aprobando pasajes porque, oye, quiero aprobar porque estoy entrando a una reunión. Sí. Ex post, nosotros después le entregamos en línea data que está en vivo a todos los clientes, donde pueden ingresar y pueden ir viendo todo, esa trazabilidad. Pueden ver quién compra, qué áreas compran de una mejor forma, qué tarifa está logrando el área A versus el área B. Adicionalmente, eso tú puedes ver por tus malas prácticas. Hemos visto pasajeros que de repente compran y dicen, oye, compramos un pasaje para el próximo miércoles, no tienen certeza por tú que, no sé, que esta entrevista iba, y oye, no, finalmente cámbiamelo para el jueves. Y esos cambios finalmente van generando multas, diferencias de tarifa. Vamos sumando. Y cuando no hay control, efectivamente eso no se ve. Esto lo que permite es darle visibilidad a la empresa. Juan Pablo Amenábar, de Cocha Corporate. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muy interesante, un tema también que es súper relevante en la industria minera energética, así que gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Igualmente. Y desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más contenidos aquí en Reporte Minero y Energético. No se vayan. Desde el desierto de Atacama, María Elena sigue siendo una comuna estratégica para Chile, albergando la última salitrera en operación del mundo y que además se ha convertido en un polo de energía renovable que abastece al país. Hoy, en ese contexto de vigencia industrial y proyección hacia el futuro, esta comuna cumple 100 años. Los invitamos a revisar su historia. Bautizada originalmente como Coya Norte, María Elena nació en el año 1926 en pleno auge de la Pampa Salitrera, con un diseño urbano único y rupturista inspirado en la bandera británica. Casi 100 años después, este poblado en la región de Antofagasta se prepara para conmemorar un siglo de historia, marcado por la memoria pampina, el esfuerzo de generaciones y el legado de una industria que ha sabido innovar y que hasta hoy sigue conectada con el desarrollo del país y del mundo.
estamos celebrando justamente nuestro centenario. Estamos celebrando que somos una comuna con historia, con raíces, porque hay una historia con respecto al salitre, al yodo, a los nutrientes, pero además de eso, hoy día contamos con un sol maravilloso que también está generando la energía renovable en el país. Es la última salitrera que sigue vigente y que recupera todo este sentido histórico de lo que fue el auge del salitre. María Elena sigue viviendo, sigue proyectándose y en ese sentido efectivamente es la innovación, es el conocimiento, es la ciencia la que nos permite asegurar un futuro. La historia de esta comunidad es una historia de esfuerzo. No era fácil. Hacer yodo y fertilizantes desde el caliche no es fácil, es complejo, es un proceso complicado y por lo tanto cuando uno se enfrenta a cosas difíciles tiene que sacar lo mejor de uno y nunca quedarse quieto, estar innovando. Es una riqueza que es inexplicable. Cuando el desierto cobra significado, cuando el desierto se te hace familiar, cuando el desierto se convierte en hogar, surge este cariño que tiene el Pampino por lo que ha significado el esfuerzo de trabajar acá. Hoy, como heredera de una historia ligada al salitre, María Elena vuelve a ocupar un lugar relevante en la industria global. Desde sus pampas se extraen recursos esenciales para la agricultura, la alimentación y el desarrollo humano, en una operación que combina tradición productiva, innovación y vínculo territorial de la mano de SQM. Nosotros tenemos un propósito claro como SQM Yodo Nutrición Vegetal que dice que desarrollamos capacidades únicas para transformar recursos en vida y progreso. Eso tiene que ver con los productos que hacemos, que estamos convencidos de que son muy importantes para que el mundo funcione, pero también agregando valor a la comunidad donde operamos. Es una comuna que tiene este sentido muy particular de vinculación con la industria. Las mineras son compañías que tienen que generar riqueza, que tienen que generar buenos negocios, pero también poder ir logrando que esta industria perviva mucho más tiempo, mantener la identidad, mantener la cultura, mantener el patrimonio. Entonces hay complementariedad de propósito. Pero el valor de María Elena no solo está en lo que produce, también está en su gente, en sus familias, en su patrimonio y en la capacidad de transformar un territorio extremo en un espacio de desarrollo. Detrás de cada persona hay una familia, hay un encadenamiento de que si una persona tiene un mejor desarrollo, su familia puede acceder, por ejemplo, los hijos a una mejor educación, a nuestros trabajadores, desarrollo profesional y tratar de finalmente poner objetivos en común y después hacer que cada uno ponga las habilidades que tiene al servicio. Yo creo que eso es lo que explica finalmente lo que pasa acá. Mira dónde estamos casi como en el centro del desierto de una región extrema y aquí mira lo que se desarrollaba y se desarrollaba hace años atrás y hoy día lo podemos seguir haciendo. Entonces no es necesario tenerlo todo, no es necesario estar en el vergel, incluso en condiciones como las que se vivía acá, uno puede hacer desarrollo e innovación. Es difícil proyectarse sin saber de dónde venimos y lo que hemos hecho. Es importante mantener nuestras raíces y que obviamente hay que hacerlas conocer por la juventud también hoy día. Mientras yo más conozco, más amo y más respeto. Donde muchos vieron solo desierto, otros vieron en María Elena una oportunidad para producir, innovar y seguir escribiendo su historia. Que María Elena no solamente hizo historia hace 100 años, sino que podemos construir 100 años más de historia. La minería está reduciendo su dependencia de las aguas continentales en un escenario marcado por la escasez hídrica y mayores exigencias ambientales. En respuesta, la industria avanza en el uso de agua de mar, desalación y reutilización como parte de sus procesos operacionales. La minería del cobre en Chile consume hoy 18,5 metros cúbicos de agua por segundo. Para 2034, esta cifra subirá a 20,6 según estimaciones de Cochilco. Pero el dato más relevante no es el volumen total, sino de dónde se obtendrá el recurso hídrico. En un momento en la región de Antofagasta se entregaron derechos de agua por sobre el nivel sostenible de la región. Y eso generó que nosotros tuvimos episodios en donde se secaron algunas cuencas. Entonces, desde esa perspectiva, en un momento la región toma la decisión de que la minería, para poder seguir avanzando, tiene que dejar de usar el agua continental para recuperar esas cuencas y ir avanzando hacia distintos sistemas de exploración con el uso del agua de mar. Y el compromiso que tenemos en la región de Antofagasta es precisamente ese, en llegar al 100% de uso de agua de mar y dejar las aguas continentales para recuperar lo que era la agricultura del desierto.
Podemos estimar desde ya que para el 2034 el 70% de las aguas que utilizan las empresas mineras sea con fuentes no convencionales, que sería, por ejemplo, el agua de mar, ya sea desalada o sin desalar. Y bueno, eso incluso también complementándolo con la reutilización. Se espera que ya también para esa fecha la mayor parte de las empresas mineras puedan también reutilizar el mayor porcentaje de agua de las fuentes no continentales en sus mismos procesos. Idealmente un 80%. Y también podemos ver, pensando en que hoy en día tenemos 32 sistemas de fuentes de agua no convencionales. Por ejemplo, tenemos 24 plantas desaladoras y 8 sistemas de impulsión de agua de mar, pero ya tenemos en la cartera 65 proyectos que esperan ser aprobados y 65 proyectos de plantas desalinizadoras y también entre ellas sistemas de impulsión. El 31% de estos son de la industria minera. Entonces esto claramente indica que estamos avanzando en el tiempo y que va a hacer que dejemos de depender de las aguas continentales. Si bien desalar tiene un alto costo energético, la energía solar puede hacerlo más viable. Asimismo, las empresas también apuestan por la reutilización del agua en sus propios procesos. Se requiere mucha energía para desalar y hoy en día con la energía fotovoltaica es posible generar y bypassear ese costo e ir acelerando este tipo de planta. Y asimismo las plantas desaladoras reutilizan el agua de rechazo, por tanto van generando energía en sí mismas y así aminoran los costos. Realmente es una combinación de ambas, es una transición de hecho bastante integral. La desalación es una muy potente solución, pero también la reutilización del agua en los mismos procesos industriales. Y bueno, tenemos que también tener en cuenta de que es muy importante también la eficiencia hídrica en los mismos procesos mineros, en las mismas industrias, porque nosotros podemos dejar, por ejemplo, de depender de las aguas continentales, pero tenemos que también siempre ir de la mano con el desarrollo tecnológico, de que cada vez sea más eficiente la cantidad de agua que estamos utilizando en los procesos mismos. Si uno mira tanto los compromisos que hay a nivel del Ministerio de Minería como también de las empresas mineras, lo que uno ve es que se ha estado transicionando desde las aguas continentales históricas, ¿no es cierto?, hacia el agua desalinizada y se está dejando ocupar el agua. Yo creo que todas las mineras, los inversionistas, los proyectos futuros también así lo entienden y saben que todo nuevo proyecto tiene que venir con una lógica de agua desalinizada que no requiera impactar en ese entorno que hoy día está además cada día más desafiado por la escasez hídrica. El directorio de Codelco designó a Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la estatal, en reemplazo de Rubén Alvarado, quien dejará el cargo tras liderar la compañía desde septiembre de 2023. Gómez asumirá el 13 de julio de 2026 y llega desde Collahuasi, donde se desempeñó durante 14 años como presidente ejecutivo. Con más de 30 años de trayectoria en la industria minera, también ocupó cargos de alta dirección en Codelco, Antofagasta Minerals y Minera Los Pelambres. Su gestión tendrá como principales focos la seguridad, la rentabilidad, el control de gestión y la sostenibilidad de la compañía. La gran minería del cobre redujo su costo neto en 5,7% durante 2025 hasta $1.8 por libra, de acuerdo con datos de la Comisión Chilena del Cobre. Sin embargo, la baja se explicó principalmente por mayores créditos de sus productos y menores cargos de tratamiento y refinación, más que por mejoras operacionales. El organismo advirtió que persisten presiones asociadas a energía, combustibles, servicios e insumos críticos, las que podrían intensificarse durante 2026 debido al conflicto en Medio Oriente. Frente a este escenario, Cochilco llamó a fortalecer la productividad y la eficiencia operacional para enfrentar un entorno de mayor incertidumbre y volatilidad en los costos. Y en su última sesión de directorio, Novandino Litio eligió a Bernardo Fontaine como presidente de la compañía, sociedad conformada por Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. La decisión se produce tras la salida de Máximo Pacheco de la presidencia de la estatal y de la filial de litio, en medio de una controversia sobre su eventual continuidad en esa mesa directiva. Durante la reunión también se revisó el avance del proyecto Salar Futuro, iniciativa de $3.000 millones que busca extender la producción de litio hasta 2060. Llegamos al final del programa agradeciéndoles como siempre su sintonía, recordándoles que pueden conversar con nosotros, comentar los temas, plantear temas también en el programa a través de nuestras plataformas, en Ex Reporte Minero, también en reporteminero.cl, escucharnos también a través de Radio Duna y seguir todos los contenidos de nuestras plataformas. Que estén muy bien, nos vemos, chao. Reporte minero y energético.